buenos días y bienvenidos a un capítulo más de Mujer Express con grandes invitados y sobre todo temas de la actualidad. Ustedes saben que aquí abunda la curiosidad, las pláticas profundas, aquí filosofamos de absolutamente todo. Pero bueno, sobre todo entender un poco lo que pasa a nuestro alrededor, sobre todo en momentos tan diferentes para el ser humano en el que podemos estar expuestos a muchísimas cosas. Y algo de ello que este día ha llamado nuestra atención es la magnificación de la realidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, si te sientes curioso, si ya tienes una idea, siempre quédate, no sabes la invitada que tenemos este día, Amaranta. Ya hemos tenido el placer de compartir con ella y la verdad han sido unas pláticas que se nos va el tiempo. Amaranta, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme de nuevo aquí. Fascinada de poder seguir hablando de la psicología y de cómo todo esto nos está afectando, no solamente física, pero mentalmente. Totalmente. Estamos teniendo un impacto bien fuerte los seres humanos en nuestra mente, sobre todo porque creo que estamos tratando, o sea, la plasticidad del ser humano es la que nos hace capaces de poder sobrellevarlo, pero para llegar al final tenemos que pasar por muchas cosas y entre ello muchas personas están sufriendo de esto que se llama la magnificación. En general, como sociedad puede que nos esté pasando. José Manuel, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Amaranta? ¿Cómo estás? Un gusto que nos acompañes desde San Antonio, Texas. Bienvenida. Muy intrigado, realmente muy intrigado con el tema. La magnificación. Increíble cómo hemos llegado a un punto de magnificar las cosas. Sobre todo porque, no sé, creo que hace 3-4 meses que comenzó todo esto de la pandemia, todos dijimos, esto va a durar 15 días, esto va a durar 20 días. Y nunca nos esperamos que sumáramos 4 o 5 meses, que es un tiempo suficiente para que nuestra percepción de la realidad cambie y cambie drásticamente. Entonces sí creo que tenemos que prestarle mucha atención a todo lo que estamos viendo, a todo lo que estamos pasando, para después no arrepentirnos de cosas que hagamos o digamos. Uy, ¿será que ya lo decimos por experiencia, José Manuel? A lo mejor. A lo mejor, yo creo que todos hemos tenido que magnificar un poco, o hemos tendido a magnificar un poco ciertas cosas y enfrentarnos a esos fantasmas, ¿no? Entonces, realidades complicadas. Hoy sí, como dicen, hemos tenido que abrir el closet, porque no tenemos de otra. Hoy sí, los ejemplos del closet están diciendo presente. Pero bueno, Amaranta, vamos a entrar en materia, la magnificación. Vamos a ponerlo en un concepto en el que todos podamos estar en la misma sintonía. Bueno, la magnificación es simplemente hacer las cosas más grandes de lo que realmente son, ¿no? Es pensar que, por ejemplo, en este momento que estamos todos encerrados y seguimos todos encerrados sin saber cuándo esto va a terminar, es de repente saber que al principio que empezamos en la cuarentena y estamos rodeados de la gente que queremos, de nuestras parejas, nuestros hijos, incluso algunos tienen a sus padres viviendo con ellos para poder tener ese contacto. Era así como, estoy muy contento que vamos a poder hacer esto, vamos a poder participar más en cuestiones de familia, pero luego llega el momento de decir, mi hija ya me tiene un poco desesperada, o mi hijo está pasando demasiado tiempo haciendo algo que antes no me gustaba, o mi esposo o esposa está constantemente persiguiéndome por la casa, ¿me entiendes? O cosas así, ¿no? Entonces es muy importante ver si realmente estos problemas están pasando o si los estás magnificando porque los estás viviendo 24 horas al día, 7 días a la semana. Excelente. Me gusta entenderlo de esta forma y es una gran pregunta que hacernos porque de repente nos dejamos ir por nuestras emociones, porque a veces es de tener en cuenta que estamos viviendo una situación muy frustrante. Para unas familias es frustrante económicamente, para otras familias es frustrante. Cada familia tendrá, por decirlo así, su peso. Entonces tú a veces no estás enojado con tu marido, no estás enojado con tu esposa. Estás enojado con lo que está sucediendo y el pobre marido que iba pasando y que parpadeó más veces de las que debía, le cayó. Uh-huh. Entonces,
me gusta entenderlo para que sea como una proyección a cada quien de decir, ok, siéntate un momento, piensa qué es aquello que realmente te tiene tan molesto con la vida. Exacto. Y mira, una de las cosas que nosotros enseñamos en terapia es esto, la relación del proceso de pensamiento, sentimiento y acción. Porque tú no puedes sentir algo si no lo piensas primero. Entonces, si estamos conscientes de cómo estamos pensando y cómo estamos viendo la realidad, entonces podemos controlar un poco mejor los sentimientos y obviamente la acción que tomemos en cuanto a eso, ¿no? Hemos escuchado en noticias alrededor del mundo, y yo doy terapia a personas en todo el mundo, y he tenido casos de gente que están en Australia, por ejemplo, o en Asia, que se están queriendo divorciar porque ya no soportan estar con la misma persona después de tanto tiempo, se dan cuenta de miles de cosas que están pasando en su matrimonio, y es nuestra tarea como psicólogos ayudarlos a entender si realmente esos problemas ya existían o si lo están magnificando por la cuestión del encerramiento. Ok, me preguntabas de cómo darnos cuenta cuando estamos cayendo en la negatividad, ¿no? Sí, en esta magnificación. Ajá, en la magnificación y sobre todo la magnificación de la negatividad de lo que estamos pasando. Una de las cosas es darte cuenta de tu nivel de estrés o de tu nivel de depresión. Y cuando hablo de depresión no significa que vas a estar en el borde de suicidio, para nada. Es más que todo si estás durmiendo mucho, si cosas mínimas te empiezan a alterar, por ejemplo, el hecho de que tu hijo no levante los platos cuando están comiendo, o el hecho de que se esté levantando tarde y es algo que lo traes en la mente todo el tiempo. Ese razonamiento, nosotros le llamamos el retar tus pensamientos. Reta esos pensamientos negativos, entiende por qué están pasando y trata de encontrarle una objetividad, porque la mayor parte de las veces van a ser pensamientos irracionales que te van a hacer magnificar las cosas. Sí, la verdad que de repente, inclusive, podría ser una magnificación hacia adentro, ¿no? Podría ser una magnificación hacia tu núcleo familiar, pero también hemos visto una enorme magnificación hacia el exterior, sobre todo reflejado en redes sociales, en los que, como hablábamos antes de comenzar, de repente lees un comentario de un conocido o de un amigo y hace 4 o 5 meses, si no te gustaba, lo hubieras dejado pasar o realmente te hubiera dado lo mismo, pero ahora de repente reaccionas y estás metido en una discusión fuertísima donde se dicen de todo, y creo que también sería importante tomar en cuenta que la pandemia tarde o temprano va a terminar. O sea, la pandemia va a tener que tener un fin. ¿Y qué va a pasar con todas esas palabras, con todas esas cosas que dijiste, algunas muy fuertes inclusive? Vas a tener que salir a afrontar y de repente te vas a encontrar con ese amigo al que le pegaste una gran insultada y ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Ya la pandemia pasó, ya lo que tenía que pasar pasó, no era culpa de ninguno de nadie, de ninguno de ustedes dos, ¿no? Entonces, creo que esta magnificación también te puede traer una enorme cola de problemas que vas a tener que arrastrar durante muchísimo tiempo. Como decía Gaby, que a veces estás enojado con alguien dentro de tu casa y vas y te peleas con el amigo, como dices tú, ¿no? Pusieron algo que no te gustó y lo estás tomando, lo vas a magnificar porque como ya tienes hasta acá de los problemas que estás viviendo en el encierro, entonces te la vas a desquitar y luego sí, después saber cómo solucionamos todos ese tipo de problemas, ¿no? Ahora, te pregunto, Amaranta, ¿alguna de las formas de trabajar? Claro, eso es, como decimos en buen salvadoreño, harina de otro costal, pero el autoconocimiento, el hecho de poder yo identificar mis estados emocionales, identificar mis preocupaciones, mis ansiedades, qué me está afectando más en este momento. El autoconocimiento puede ser un gran arma para evitar la magnificación negativa. Definitivamente. Es, como les decía al principio, es saber el por qué. A mí me encanta eso, el cuestionarte por qué estoy pensando eso, por qué estoy sintiendo esto.
nosotros los seres humanos tendemos mucho en todos los países la primera respuesta a todo eso decir, no sé. Yo a veces en terapia les digo, esa frase no existe, pretendamos que no existe, porque sí sabemos, lo que pasa es que tenemos que buscarlo. Entonces el autoconocimiento, como dices tú, es muy bueno. Otra cosa muy importante es no perder la independencia y la individualidad, aun cuando vives dentro de una casa con 5 o 3 o 4 personas, los que sean, ¿no? Acuérdate que cuando convives con alguien no puedes tener 2 personas, por ejemplo, que es algo que decimos mucho en terapia de pareja. 2 personas no pueden estar así, tampoco pueden estar así, ni tampoco lo recomendable es estar así, es estar así. Lo que significa que son tres partes más o menos del mismo balance, donde tú tienes tu parte individual y tu parte que compartes con las otras personas. Y eso no solamente es con parejas, eso también es con tus hijos, si vives con tus padres o con quien sea. Tienes que tener tu tiempo para ti mismo para poder tener esa individualidad y poder sacar todo lo que la convivencia te da. Por supuesto. Me gusta mucho entenderlo de esa forma porque nos enseña, sobre todo cuando vivimos en pareja, en que la otra persona no lo es todo. Y que yo también tengo que tener mi espacio para yo hacer lo que a mí me gusta hacer. Yo, bueno, si dibujo, pinto, leo, lo que sea, tiene que haber todos los días espacio para ti. Si no, por eso después terminan hartos el uno del otro. Y no es que no hay amor, simplemente hay un deseo muy profundo de encontrar esa individualidad. Exacto. No tiene nada que ver con el amor. Exacto, es un deseo profundo de la individualidad, por lo que me encanta entenderlo de esta forma y saber que yo tengo que intencionalmente hacerlo pasar. Eso no va a pasar porque sí, eso no solo se va a dar, y comprenderlo, como tú bien lo decías, es lo primero. Estar consciente y trabajar la intencionalidad sobre este asunto, porque creo, no sé, Marta, puedo equivocarme, te pregunto, no sé si la naturaleza en general del ser humano es siempre tirarme a estar con la otra persona todo el día, a buscar su compañía, o va a depender de la personalidad. No necesariamente, fíjate, el hecho de querer estar todo el tiempo con alguien dice mucho de la falta de vida propia que tú puedes tener, o de amor propio. No tienes suficiente una vida que te llene y necesitas que alguien más te la llene. Por eso hablaba de los círculos. Hay gente que quiere eso, ¿no? O sea, vivir la vida con la otra persona o vivir la vida del otro. Y ahí es cuando volvemos a la situación de la magnificación. Si yo estoy todo el tiempo viviendo la vida con la otra persona, todo lo que esa persona hace va a ser magnificado. Y por supuesto viceversa. Pero también, así como hablas de la magnificación negativa y hablábamos de la magnificación positiva, me encantaría darle un espacio, porque creo que esa puede ser una muy buena en la cual enfocarnos, claro, con cierta medida, porque tampoco vamos a pasar como en una nube de algodón todo el día y obviando la realidad. Pero la magnificación positiva, así como hablabas anteriormente, también puede pasar incluso con tu pareja, que uno puede tener la magnificación positiva del otro, en el que todo lo que hace es maravilloso, yo quiero estar contigo todo el tiempo porque simplemente eres perfecto, y eso también, no sé si puede ser como una consecuencia del mismo encierro, del querer obviar la realidad, de mi forma de sobrellevar. Entonces yo magnifico a la persona con la que estoy y me refugio en la persona con la que estoy, y yo voy a terminar hartando al otro. Sí, esos casos también los he visto, y es muy difícil porque la otra persona no lo puede ver así, y es cuando tienes a 2 polos opuestos que uno está magnificando y en cierta forma el otro está minimizando la situación. Okay. Ahora, así el ser humano es muy inteligente. Ahora sí, enfocándonos en la magnificación positiva, ¿cómo se puede trabajar de una manera pero estable, adecuada, ¿no? Como decía, no estamos buscando algo que todo sea perfecto todo el tiempo, hay que ver la realidad a los ojos, pero también trabajar un poquito en magnificación positiva, supongo que no nos cae un poco mal. No, de hecho, Joe estaba diciendo hace un rato de la cuestión de a nivel mundial, ¿no? También. El hecho de decir, ¿se acuerdan la vez pasada que platicamos de todo lo bueno que ha pasado con el medio ambiente, ¿verdad?
Entonces, no solamente es, si logramos magnificar esa parte de realmente abrir nuestra mente a qué podemos hacer por la tierra, sería algo que sería bueno seguirlo cuando ya no estemos en esta situación. Ok, me gusta. Sí, la verdad que hay muchos caminos por donde tomar, y hay muchas cosas que sí valen la pena rescatar de esta situación que ha sido tan difícil. Pero bueno, tengo una curiosidad y se me acaba de ocurrir que hemos estado hablando de gente que tiende a magnificar, y hemos visto que es más fácil para nosotros, o más instintivo, una magnificación negativa que una magnificación positiva. Pero también he visto en redes sociales gente que, más que magnificar, ha estado tratando de minimizar todo ese tipo de situaciones. Entonces, y son esas gentes, como hablábamos al inicio, que si fueran cavernícolas saldrían de su cueva sin ningún temor, y muy alegres y muy contentos, y diciendo que ese día va a ser una cosa maravillosa, pero a lo mejor se olvidan de los tigres, los dinosaurios y todas las cosas que se los podían devorar, ¿no? Pero sí he visto gente que trata de minimizar, que dice, no, esto ya va a pasar, esto no sé qué, esto no tiene importancia. E inclusive lo revisten muchas veces de un halo religioso. Entonces ya es, todo pasa porque tiene que pasar, todo es de repente un designio divino, pero en general tratan de restarle gravedad al asunto. Y esto es un asunto grave, eso no lo podemos negar. Y es un asunto que nos va a tener que cambiar nuestra conducta, por ejemplo, de entrada y salida de nuestras casas. Hoy ya tenemos que tener protocolos de limpieza, protocolos de higiene. Pero ¿qué pasa con esta gente que tiende a minimizar todo? Ya hablamos de la magnificación. Tarde o temprano se van a hartar y van a explotar. No creo. Lastimosamente somos otro error de pensamiento es el pensar que el blanco y negro. Entonces tendemos mucho o unos somos blanco y otros lo vemos negro, ¿no? Entonces creo que, y lo estamos viendo, no sé cómo, y me encantaría que me dijeran cómo está El Salvador en esa situación, pero nosotros aquí en Estados Unidos la pandemia se ha politizado muchísimo. Si eres de un lado, tienes que traer la mascarilla, si eres del otro, no. Y eso no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo. Entonces, la forma de ver las cosas, si tú crees que a la persona que de veras decide no ponerse la mascarilla, la puedes convencer que haga lo opuesto, es muy difícil. Sí, creo que en general el mundo entero está viendo esta pandemia con una visión muy, muy maniquea, muy de blanco y negro, muy de contigo o contra mí. Y al final al virus le importa muy poco si vos y yo estamos de acuerdo. Él te va a infectar y te va a matar. Es algo, no sé qué pensarán ustedes, pero en lo personal siento que es algo que se termina dando en toda situación, que no importa que el enemigo esté afuera, el ser humano siempre termina peleando contra el ser humano. Exacto. Y no estamos enfocando en el enemigo de verdad, sino que siempre encontramos esa forma de ponernos la culpa y el problema en unos y otros, y terminamos haciéndolo un problema, un enemigo externo, un enemigo público, lo estamos haciendo un enemigo aquí en casa, estamos haciendo un enemigo aquí con papá, con tu pareja, con tu jefe, pero ellos no tienen absolutamente nada que ver con lo que está sucediendo. El minimizar, Amaranta, también tendrá que ir un poco por mecanismos de defensa de no querer ver la realidad, porque simplemente no quiero preocuparme, no quiero vivir esa ansiedad, entonces prefiero creer que no pasa nada. Exacto, la negación. Nosotros también le llamamos filtros mentales. Simplemente escoges lo que te conviene para poder sobrevivir. Porque si amplías un poco más tu pensamiento, entonces te tienes que involucrar, tienes que ver si puedes ayudar. Y dices, no, mejor, tal vez las cosas no están tan mal como parece. Pero creo que sí, definitivamente vale la pena prestarle atención al fenómeno,
porque además es una responsabilidad con nosotros mismos, ¿no? Porque además de estar haciendo pasar un mal momento de repente a los que te están rodeando, tú estás pasando también momentos muy, muy difíciles, muy duros. Entonces sí valdría la pena prestarle atención y buscar ayuda, porque a veces hay que admitir, ¿no?, que uno no puede lidiar, no puede resolver el problema que tiene. Yo no sé, creo como cuántas veces la gente ha explotado, por ejemplo, en esta pandemia, pero creo que todos en algún momento, en algún instante o por breves horas hemos realmente pasado por un momento de desesperación, por un momento complicado, por un momento de ansiedad, y es importantísimo buscar ayuda, porque si no las cosas se puede complicar realmente, y a veces la ayuda uno la encuentra en el lugar menos esperado y a veces con las personas más adecuadas al final de cuentas. Y hemos estado hablando mucho ahorita de la cuestión de las parejas, pero otra magnificación que he visto yo mucho es en nuestro diario convivir con nuestros hijos, sobre todo a la gente que tiene hijos pequeños, que han tenido que servir de maestros, que están acostumbrados a que los niños van a la escuela todo el tiempo, o al daycare o al summer camp o algo así. Y ahorita están todo el tiempo luchando con los niños dentro de casa, y es una magnificación que en muchas formas tiende a ser negativa en cuanto a la forma que los padres están tratando a los hijos. Han habido muchos casos, por lo menos en Estados Unidos, del maltrato infantil, ¿no? Ya no aguanto, no estoy acostumbrada a tener a mi hijo las 24 horas del día conmigo, y terminas, como decía Gaby, enojado por una cosa, desquitándote con otra persona, ¿no? Muy, muy interesante esa parte, porque en general es la dinámica familiar. Por el hecho de no saber realmente qué es lo que yo estoy viviendo, cómo me está afectando a mí, puedo tener dañando la dinámica familiar. Y ahorita hay que tener en cuenta que no tenemos a dónde ir. Por lo que lo primero que usted debe de estar trabajando es la dinámica familiar, la dinámica de pareja, porque eso es lo que nos va a traer paz, ya sea cuanto sea que dure esto, el hecho de que tú puedas levantarte, sentirte tranquilo en tu día a día, convivir con tranquilidad, tener tus espacios, comunicar. Creo que ahorita es esencial poner normas de convivencia en el hogar, que cada quien sepa decir me gusta, no me gusta, hagamos, no hagamos. Es el momento de eso, justamente para poder tener una dinámica saludable en casa. Amaranta, como siempre, un placer muy grande compartir contigo, la verdad. Nos abres el pensamiento a unas cosas tan interesantes, tan lindas, que siempre aportan al crecimiento personal. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Saludos hasta allá. Espero que te encuentres muy bien, tu familia también. Gracias, y no me aguanto por tocar otro tema como este. Ya, muchísimas gracias, Amaranta. Muchas gracias, y sí, la verdad que es súper divertido platicar con ustedes, y sobre todo el interés que ustedes tienen por enseñarles a nuestro país formas de tener una mejor convivencia y una mejor vida en sus familias ahora en estos tiempos. La verdad, felicidades con su programa. Yo he visto todas las entrevistas que han hecho, y es impresionante cómo realmente están ayudando con cada uno de los temas a abrir la mente a la gente a cómo hacer esta cuarentena, que ya es más de 40, mejor, y poderla llevar más tranquila. Muchas gracias. Gracias. Grandes invitados como tú hacen posible esta información que tratamos de llevar, así que gracias nuevamente, José Manuel, por su infinita curiosidad, sus grandes preguntas filosóficas. Muchas gracias. Es lo máximo, y a todos ustedes, nuestro bello público, un gran besito a esta casa, y ahora a cuidarse más que nunca.